título de este mensaje es ¿por qué se pierden los hijos? ¿Por qué se pierden los hijos? Los padres deben cuidar su espíritu, su ejemplo y su dirección, porque sus hijos pueden perderse, no solo por el mundo, sino también por su mal testimonio o su negligencia. Vivimos en un tiempo donde muchos padres culpan al mundo, a las escuelas o a las malas influencias por el rumbo de sus hijos. Pero ¿por qué se pierden los hijos? Tengo aquí una niña chiquita, tiene 4 años. Ya sabe, mira, ya viene. Esta es mi hija. Y esta mañana ella y una de 1 año, casi 2 años, se me acercan. Usan el mismo vestido casi siempre. Son gemelas. Y se paran y me dicen, ¿qué tal? Ella es la única que yo me acuerdo que le compramos una gorrita, un sombrerito y le gusta y lo trae a la iglesia. Tengo unas fotos ahí, tengo las dos sentadas aquí. Pero ella tiene 4 años. Ya va a tener 15, va a tener 20. He visto muchas niñas de así en la iglesia. Lo digo con tristeza, he visto muchas perderse. No sé, ¿por qué se pierden los hijos? Yo no quiero que esta niña se me pierda. Quiero que esta niña crezca y ame a Dios y sea una sierva de Dios. No hay mejor vida que vivir una vida entregada en el servicio a Dios. No estoy buscando que ella sea una profesionista. Estoy buscando que ella sea negociante, que tenga dinero, que tenga temor de Dios, que ame la palabra de Dios. Y que un día ella me dé nietos. ¿Cuántos nietos me vas a dar? ¿Cuántos? 20. Pero no se trata, no basta nada más con traerla a la iglesia. Es mucho más que eso. Este mensaje importa, es muy importante porque la Biblia enseña que muchas veces el problema no está afuera, sino dentro del hogar. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de criar, instruir, guiar. Escuchen, no provocar, no herir y no perder a nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice la Biblia, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note que ambos textos forman parte de las relaciones cristianas que Pablo enseña dentro del hogar. Y así como hijos deben obedecer, los padres deben cuidar su misma influencia hacia sus hijos. Un padre puede afectar a su hijo de forma negativa porque exasperar significa irritarlo hasta el desánimo y provocar es empujarlo hasta la frustración. Y está diciendo, es por la conducta, por la vida de mis padres que ellos se alejan de Dios. Y Dios no solo espera obediencia de los hijos, sino sabiduría, amor y templanza de los padres. No sabe cuántos nos encontramos en casas ahí perdidos diciendo, mis padres son cristianos, yo crecí en una iglesia cristiana, mi padre es pastor, pero ellos lejos de Dios. ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Está usted consciente de que sus actitudes, sus palabras, sus acciones pueden animar o desanimar, edificar o destruir el corazón de sus hijos? Quiero que veamos, no creo que lo voy a cubrir hoy porque es bastante, pero déjele doy una vez las 3 áreas en las que uno debe cuidar el corazón de sus hijos. Note, hay problemas que provienen del corazón de los padres. Hay problemas que destruyen el vínculo familiar, son las cosas externas, es el abandono, el divorcio. Y hay otros problemas que existen que amenazan de afuera, al diablo y el mundo. Es muy posible que hoy nada más cubramos el primero. Así que note conmigo esta área, problemas que provienen del corazón de los padres. Antes que un hijo se pierda, muchas veces primero se pierde el corazón del padre. Las batallas más peligrosas de la familia no comienzan afuera, sino dentro del alma del padre y de la madre. Cuando el corazón del padre se llena de enojo, de amargura o dureza, esas raíces envenenan el ambiente espiritual del hogar.
Un hogar no se destruye de un día a la mañana, se va apagando lentamente cuando ese amor, esa paciencia y la ternura son reemplazadas por el orgullo, el resentimiento y la distancia emocional. Los hijos perciben lo que los padres sienten. Si los padres mismos viven irritados o heridos, los hijos aprenden a esconderse y a endurecerse. Por eso el primer campo de batalla no es la sociedad. No vamos a culpar lo que está sucediendo allá afuera. Tenemos que mirar hacia adentro el corazón del Padre. Se manifiesta en 3 diferentes áreas. Note, el primero es resentimiento y amargura. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Y estoy hablando del resentimiento, la amargura en el corazón del Padre. No estoy hablando de resentimiento porque del joven hay mucho resentimiento, hay mucha amargura en los jóvenes, pero muchas veces es porque ha sido enseñado, transmitido desde el hogar, de la forma en que el Padre trata sus heridas, porque el resentimiento y la amargura son heridas no sanadas del corazón. El resentimiento significa que guarda el dolor pasado, y la amargura es que deja que ese dolor se convierta en enojo, afectando todo a su alrededor. Y el resentimiento es el veneno emocional que se acumula cuando el corazón no sana. Y la amargura es la raíz que crece en silencio y corrompe el espíritu. Y cuando un padre guarda resentimiento hacia su cónyuge, a sus hijos o la vida en general, su relación con sus hijos se vuelve fría y áspera. Porque tiene amargura. Un padre amargado no puede instruir con gozo y corregir a sus hijos. Yo sé que hay personas que dicen, yo no estoy amargado, pastor. La Biblia advierte en contra de ella porque daña al que lo siente, pero también a quien rodea a la persona que está amargada. Y los hijos crecen en un hogar donde ellos dicen, yo quiero salirme de este lugar. Cuando tenga 18 años me marcho de aquí para jamás volver. Note que es el tono, las palabras, la falta del perdón del padre se convierte en semilla de resentimiento que después se planta en el corazón de los hijos. Note Hebreos 12:15. Mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice ahí? O se estorbe, note la última frase, y por ella muchos sean contaminados. El autor de Hebreos describe la amargura como una raíz oculta que está debajo de la superficie. Por fuera todo está bien, sonríe, alegre, pero por dentro ahí está el resentimiento, el enojo, esa herida. No siempre se ve al principio, pero brota. Y cuando brota empieza a dar fruto y se empieza a manifestar. Y el padre amargado empieza a afectar a sus propios hijos. Note que se afecta al mismo porque dice te estorba a ti. El amargado no disfruta la vida. El amargado no puede gozarse de ser un cristiano, de ser salvo. Puede tener todo bien, buen trabajo, buena esposa, buenos hijos, buen ministerio, buena iglesia. Pero como tiene amargura en su corazón, eso le impide disfrutar. Le roba el gozo, le roba la alegría, la tranquilidad y la paz. Entonces empieza a afectar a la gente en su alrededor. Por eso dice que muchos son contaminados. El amargado no puede tener buenas relaciones por la forma en que le habla a sus hijos. Sus hijos empiezan a resentir. ¿Por qué siempre con ese tono? ¿Por qué siempre gritería? ¿Por qué siempre enojados? Note Efesios 4:31. Si el padre no sana, la siguiente generación repite su herida. Y es muy probable que usted viene de un hogar, si fue incrédulo, donde había mucha amargura, mucho enojo, mucho resentimiento. No tenemos que volver a repetir esto y ahora transmitirlo a nuestros hijos. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros, ¿toda qué? Toda amargura, pero no enseguida enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí se enumeran las consecuencias visibles de la amargura, la ira, constantemente enfadado, enojado, fácilmente se irrita. Dice ahí, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y hay quienes en su enojo gritan, se enojan, presionan sus botones emocionales para sacar lo peor de la gente, a quien quiere insultar y afectar. Eso es lo que hace un padre amargado, grita a su hijo, lo maltrata, lo humilla, lo degrada, se burla de él. Y eso empieza entonces a amargar el corazón, a desalentarlo. Cuando un padre vive enojado, crea un ambiente donde los hijos temen en vez de confiar. En lugar de edificar, destruye con palabras impulsivas. Yo no entendía esto cuando yo era un soltero. Un amigo pastor que Dios lo está usando grande, sus hijos ya se han casado.
Él contó que estaba él estacionado en un semáforo, bueno, estaba manejando y se paró enfrente de un semáforo. Y él estaba concentrado por girarse hacia la derecha, y su hija andaba, hable, y él se voltea y le grita y dice, ya cállate, ¿no? Y él dio la vuelta. Dice que de pronto escuchó los gemidos de su hija. Empieza a mirar la ventana por el vidrio o el espejo y miró que su hija estaba llorando. Y él reconoció que lo que hizo fue hablarle con aspereza. Le dije, no te hubiera hablado así, ¿verdad? Y la niña meneó la cabeza. ¿Sabía que nosotros los padres que enseñamos, que somos cristianos, nuestros hijos tienen expectativas más altas de nosotros? Usted no culpa a su papá, pues papá, ¿qué conocía de Dios? Todas las groserías que le decía a su papá a usted, y usted no se operó. Un padre cristiano, eso afecta más. Yo pastoreé jóvenes por muchos años y me di cuenta que los hijos que eran los peores de los jóvenes que teníamos eran hijos de gente sirviendo en la iglesia. Pero venía una muchacha, una señorita, que sus padres eran incrédulos, eran de ejemplares. ¿Por qué? Porque ellas decían y pensaban, mis padres pues no son salvos. Pero aquellos hijos que tienen padres salvos, se supone que deben vivir de una manera alegre y gozosa en el hogar, y eso afecta más. Yo he cometido muchos errores, ser impulsivo, y le admito yo, mire, de todo el fondo de mi corazón, la amargura es algo que se apoderó en mi vida por muchos años. Yo batallé mucho. Afectaba a mi familia, afectaba mi ministerio, todo es afectado, todo, la amargura alcanza cada área de su vida. Y hasta que saquemos ese mal de perdonar a los demás y no llevar ese enojo, esa ira, note que este es el que se afecta primero. Y segundo, los que lo rodean. Y es muy probable que la persona que le ofendió ni está pensando en usted, ni se acuerda de usted, ni pierde el sueño por usted. Pero usted es afectado. Y después sus hijos. Mire la amargura como es: enojo, gritería, maldecir. Y la malicia es hacer ahora daño. El tono es agresivo. Y los hijos van a asociar el hogar con tensión y miedo, y no como un refugio de amor. La amargura puede detener el diálogo y endurece las relaciones, porque se empiezan a pelear y en vez de comunicar bien es puro alegar y puro gritería. Como menciono, los hogares cristianos no deben tener gritería. No debemos gritarnos ni maltratarnos. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La aspereza, el trato cruel, duro. La amargura produce palabras ásperas, y la falta de dominio propio se refleja en un corazón que no ha perdonado. Si usted no ha perdonado y tiene resentimiento, usted está afectando a su familia. No hay duda de eso. El Señor dice que contamina a todos los que le rodean. Por eso me da mucha tristeza. Que cuando se predica de estos temas, no importa cuánta Biblia le enseñemos a los hijos y cuántos mensajes tengamos y cuántas conferencias vayamos y cuántos los hermanos que se encargan de los jóvenes luchen para enseñar, si en el hogar hay amargura, eso cierra el corazón. Un padre que responde con calma y mansedumbre enseña a sus hijos cómo deben enfrentar los conflictos. Pero algunos hasta con sarcasmo respondemos. Papá, ¿dónde está la leche? Pues ¿dónde más? ¿Dónde más? Aquí está, mira, aquí está, la tengo en mi bolsillo. ¿Sí me explico? Aún cosas así tan sencillas. Cabezón, le dicen a sus hijos. No, hombre, cabezón. ¿Dónde está ese cabezón? Venga para acá, cabezón. Cuidado en decirle a sus hijos de esta manera. Luego ya se enojó con él. Nariz, ven para acá. No ofenda a sus hijos. No, si es una palabra de cariño, está bien. A ella le daba un apodo antes, que ya no le digo.
porque las demás la malinterpretaron. Les he contado esto, pero esa niña que está aquí sentada, cuando ella nació, por 3 años no tenía ni un pelo. Peloncita. Y su apodo era la peloncita. Y un día en la iglesia una hermana dice, la pelona. Y nosotros nunca le dijimos la pelona. Le decíamos la peloncita, con cariño. Él empezó a crecer su cabello y ahora es el que tiene el cabello más largo y bien rizado. Y ella, aunque corra y sude y todo, su cabeza no digo que las demás, pero humanamente hablando, no da un olor tan fuerte como yo, pues, un ejemplo. Y le empecé a bromear, a decirle que su cabello no era de verdad, que es una peluquita que le pusimos. No, ¿cómo puede ser? Y voy y busco en línea y encuentro que sí hay niñas que necesitan una peluquita. Le dije, esta es tu peluquita. Y ella le hacía así, ¿será peluca? ¿No será? Pero para mí era algo que jugaba una broma entre ella y yo, hasta que un día escuché a una de sus hermanas decirle, mira, pelucas. Dije, aún en ser juguetón, tenemos que tener mucho cuidado. El sarcasmo, la violencia verbal. Sus hijos aprenderán que el diálogo es inútil, entonces mejor se quedan callados. Silencio es más seguro. No digo nada. Digo algo, no digo nada bien. Si respondo, ¿por qué respondí así? Y si no digo nada, ¿por qué no hablo? ¿No dices nada? ¿Qué quieres que diga? No, hombre, no dices nada. Ya vete. Y se va. ¿No vas a pedir perdón? Así te vas sin pedir perdón. Bueno, esa manipulación viene de un corazón amargado. Nuestros hijos todo eso lo resienten. Por eso ya mejor ya se quedan callados, ya no dicen nada, no van a expresar su dolor, no expresan su frustración, no confían en uno. ¿Por qué? Porque no se le puede decir nada a un amargado. Y así es como los hijos empiezan a alejar y dicen, ¿y qué pasó con mi hijo? Lo llevé a una iglesia, pero es que fue en el hogar donde se perdió la batalla. Hijos que le tienen miedo a sus padres porque vemos la siguiente parte que es la dureza. La dureza no siempre se ve como pecado, pero muchos padres la confunden con autoridad. La dureza es una actitud de orgullo que se niega a mostrar compasión o empatía. Es el resultado de un corazón que se protege de la vulnerabilidad, pero es el proceso que hiere más y más. No quiere parecer débil, entonces nunca pide perdón. Siempre que está mal, tiene que disfrutarlo y hasta lo voltean y decirlo, pues yo creo hasta tu culpa fue. Hay gente que es experta de esa manera, saben cómo tomar algo y tú te acuerdas y en vez de ser humildes, eso es ser duro, la dureza. Y muchos piensan que eso es ser un padre firme. No, mi hermano, la dureza no es bíblica. Ser firme y ser derecho es necesario, pero la dureza es más que eso. La dureza es un padre que quiere que sus hijos le obedezcan por miedo, no porque sus hijos le aman. La compasión es el modelo de la manera que Dios nos enseñó en Salmo 103. Vaya allá, por favor, vea el versículo 13 conmigo. Aquí el salmista describe a Dios como un padre lleno de compasión. Y escuche, su ternura de Dios no contradice su autoridad, es un equilibrio. Tenemos que ser padres con autoridad, pero debemos también ser tiernos. Salmo 103, versículo 13 dice, como el padre se compadece de los hijos, mire, se compadece Jehová de los que le temen. Está haciendo la comparación. El padre debe tener compasión por sus hijos cuando desobedecen, cuando se portan mal. No ser duros con ellos, me refiero a no tratarlos con aspereza y tratarlos como que si ya los estamos desheredando. Vamos a reconocer que nuestros hijos son pecadores. Van a pecar, van a mentir. Un padre que refleja esta compasión sabe cuándo hablar con firmeza y cuándo abrazar.
Y yo doy gracias a Dios por la familia que Dios me dio. Mi padre era un hombre muy compasivo. Él me disciplinaba, pero también me abrazaba. Y cuando Él me disciplinaba, es como que después de terminar, orábamos, me abrazaba y es como que nunca había pecado. Pero el hombre duro dice, no, hasta que aprenda, va a ver. Dijo un varón que no le quería, ya no trataba bien a su hijo, no le hablaba ni le dirigía la palabra. Ya no lo llevaba con él a comer, se iba con la familia solo y lo dejaba a él. Yo le dije, hermano, ¿por qué haces eso? Es tu hijo. No, pero es que pastor, es que hizo esto y esto y aquello. Sí, pero tienes que perdonarlo. Y él me dijo eso, él me pidió perdón, pero no, yo sé que no es sincero. Yo sé que no fue sincero. Ay, si Dios nos tratara así a nosotros, ¿cómo serían nuestras vidas? Dios es muy bueno y compasivo, tardo para la ira. Su misericordia llega hasta los cielos. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Nuestro Dios es tan bueno y paciente. ¿Y cuántas veces repetimos lo mismo? El mismo pecado, ahí estamos, fallando y venimos, Señor, perdóname. Y Él siempre nos recibe con brazos abiertos. Un padre áspero, un padre duro, una madre dura, cuando descubre un error en su hijo, lo castiga sin compasión. Esta actitud abre puertas después al resentimiento en el niño. Pero cuando hacemos lo diferente, lo opuesto, tratamos con compasión, abre la puerta al arrepentimiento. Muchos de ustedes ya conocen mi historia. Mi padre es un pastor, un hombre muy paciente como usted no se imagina. Hasta el día de hoy es mi amigo del alma y desde que yo tengo uso de razón nunca le tuve un resentimiento, ni enojo, ni ira, y eso que todos los días me disciplinaba. ¿Cuántos días, hermano Jorge? Todos los días. ¿Sabe qué es todos los días? Sin excepción. Ni en mi cumpleaños, hermano Uciel, en ese mismo día también me disciplinaba. Pero usted quizás algunos están pensando, no, me acuerdo cuando a mí me disciplinó. No, para algunos no fue disciplina, fue dureza. Fueron de abofeteadas, pateadas, le aventaron lo que encontraban con la escoba, con un cable. Nunca a veces ni se les explicaba por qué estaba mal y por qué pecaron. Papá me daba un sermón siempre que me disciplinaba, que por eso agarró mucha práctica. Y después de él de decirme que él me ama y me quiere, yo sabía que ese hombre siempre que me disciplinaba, siempre yo sabía, este hombre me ama. Hasta que un día lo decepcioné de tal manera que él dijo, ya, ¿para qué? Ya estoy cansado, ¿para qué te disciplino? Ese día fue la primera vez en mi vida que yo sentí decepción. Yo vi cómo mi corazón se quebró por decepcionar a mi papá. El enojo frecuente provoca contiendas, destruye la paz en el hogar. ¿Qué dice la Biblia? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Le vuelvo a decir, yo no soy inocente de esto. O sea, 100%, todos cometemos estos errores. Todos nos enojamos y todos decimos algo que después nos lamentamos. La diferencia es cómo usted responde después. Usted ofende a su hijo, lo lastima, lo hace llorar y usted supo que usted no estaba bien lo que usted hizo. Y en vez de ser suficiente humilde para decir, perdóname, yo estaba mal, ¿todavía está llorando? Apenas te toqué. No aguantas nada. Mira, síguele, vas a ver, ahora sí te voy a dar para que ahora sí sepas lo que es. ¿Suena muy familiar? Yo puedo contarle muchas historias porque nuestras hijas esperan más de nosotros. Justamente yo como pastor, esperan mucho más. Créalo o no, sea justo o no sea justo,
es verdad. ¿Qué le contaré? Una de mis hijas me hizo enojar y yo sin pensarle, le jalé el pelito así. No, ni le lastimé. No le dolió físicamente, pero sí su corazón. Y lo noté. Se distanció. Y no fue hasta que yo le pedí perdón que esa paz volvió. Le dije, quiero pedirte perdón porque te jalé el cabello. Su reacción fue inmediata, empezó a llorar. Habían pasado ya 2 días. Ya, imagínense, qué gran cosa, qué gran cosa. En mis tiempos me aventaban por las vacas y nadie decía nada. No, en mis tiempos me dejaron una vez ahí, yo tuve que caminar todo 100 kilómetros solo a mi casa. Quizás sí. Pero si estamos tratando de fomentar un hogar cristiano, le estamos enseñando cómo deben tratarse unos a otros, usted y yo tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Y cuando fallamos, pedir perdón. Y si le piden perdón, perdone. He dicho muchas veces, pongan condiciones. ¿Y por qué estás pidiendo perdón? Pues porque te grité. ¿Y cómo me gritaste? ¿Y qué dijiste? Si escribe aquí y haz un pacto y firma acá y dame tu seguro social. ¿Cuándo hace nuestro Dios eso con nosotros? Cuando un padre reacciona con gritos o amenazas ante cada error, los hijos entonces un día van a dejar de escuchar. Porque al inicio ahí grita a la madre y llora y todo y sí conmueve, pero con el tiempo ya no le conmueve. Ya empezó, dicen. La solución es, vámonos. Ya cuando lo ve ya mayor y grande, esta duela, o sea, más le duele y más se enoja porque simplemente se fue y se alejó. Ya no es como cuando son niñitos. Pero cuando ven templanza, en medio del enojo aprenden el poder de dominio propio. En un lugar donde el padre guarda calma, los conflictos se resuelven con sabiduría. Por eso la dureza provoca ira a los hijos. Dice la Biblia que debemos nosotros no provocarlos a ira. Una advertencia de no abusar la autoridad. El tono severo. La disciplina sin amor destruye el respeto y genera resentimiento. En la actualidad muchos hijos se rebelan no porque odian la fe, sino porque no soportan la dureza con la que se les impuso la fe. Eso es muy diferente también. A fuerzas tienes que hacer esto y a fuerzas porque... Y a veces es por yo mirarme bien. Hermano, yo he escuchado hasta de pastores perder a sus hijos, pero eran muy duros, muy severos con sus hijos. Con tal de que se miraran bien, obedientes, bien paraditos, hasta respiran de una forma. Mire, el grupo que a veces yo enseño que es más triste son los hijos de los pastores. Porque están siempre desconfiados. Seguro los padres les dicen, no digas nada, no menciones nada. Yo determiné hace años, yo no voy a enseñar a mis hijas, así yo no quiero que ellas sientan la presión de vivir una vida piadosa, porque ellas nacieron hijas de pastor. Eso no es justo para ellas. Quiero que ellas reconozcan a Dios, que ellas amen a Dios. Cuando ellas hagan algo que no es correcto, yo voy a tener que tratar con ellas, pero se trata con compasión, con templanza, con amor. Y si yo hago algo que no es con templanza, con amor, les maltrato, les hablo con dureza, entonces le tengo que pedir perdón. Perdóname por cómo te hablé. Perdóname porque usé un tono burlesco. Perdóname porque fui muy severo. Eso va a ser muy difícil. Muchos padres tienen que empezar a restablecer o reiniciar su familia con el perdón. Perdóname. Usted puede decir, así me criaron, está bien, pero ahora me doy cuenta que no es lo correcto. No solamente dureza, pero favoritismo. Vaya a Génesis 37
Muchas veces yo he visto hogares donde prefieren a un hijo más que a otro. En un caso miré a un padre que tenía un hijo que era atleta, era muy bueno para los deportes, era para todo, era bueno en cuanto a fútbol, básquet, bicicleta, se trepaba a los edificios. Y el padre decía, wow, este sí es mi hijo, tremendo. Pero luego tenía un hijo que era más dado al estudio, le gustaba más leer libros. Yo veía claramente cómo él los trataba de una manera muy diferente. Cuando hablaba del deportista, hombre, mi hijo, tremendo. Y el otro, sí, ahí está, mira, está echando ganas, va a la escuela, saca buenas calificaciones. Pero se notaba el favoritismo. ¿Usted creció en un hogar donde había favoritos? Si usted dice que no, usted fue el favorito. Así como yo, por ejemplo, todo dice, usted es el favorito del pastor Ayala y de la hermana Ayala. Eso no es verdad, yo sé que no es verdad. Pero no debemos preferir a uno más que a otro. El favoritismo es cuando un padre trata con preferencias a un hijo sobre otro, y esto crea celos, inseguridad y división. Por lo tanto, algunos hijos sienten que deben ganarse el amor del padre, mientras otros crecen orgullosos y consentidos. El favoritismo no solo afecta a los hijos, sino que puede romper la unidad en toda la familia. Lo que un hijo percibe como rechazo se convierte en una herida que dura por años o para siempre. La Escritura muestra ejemplos trágicos de padres que causaron grandes daños por el favoritismo. Aquí vemos uno en Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba a Israel, a José. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Le aborrecían, note, y no podían hablarle pacíficamente. Usted ha leído Génesis capítulo 37, usted sabe lo que sigue. Si no sabe, déjele digo, sus hermanos lo vendieron, lo querían matar, lo metieron en una cisterna, ya estaban listos, preparados para matarlo, pero uno de ellos dijo, no lo matemos. Y mientras él no se dio cuenta, otro hermano lo sacó y lo vendió. Y fueron al padre y le dijeron, papá, ¿es esta la túnica de tu hijo? Porque tenía una túnica especial que su padre había hecho para él, porque era su favorito. La amarraron de sangre y dijo, una bestia mató a mi hijo. Todo por el favoritismo. ¿Qué es el favoritismo? Es cuando hace lo que quiera y nunca lo regañan. Prende la tele cuando él quiere y lo consienten. Pero el otro prende, ¿qué? Va a hacer la tarea. Le dan más oportunidades a Y yo sé que a veces los padres cuando envejecen son más tranquilos con los más chiquitos. Ese fue mi caso. Yo soy el segundo. Mamá lo niega, dice, no, yo nunca. Sí, mamá, usted me mandaba al mercado. Me decía, tráeme esto, tráeme jitomates, Roma. Me decía, Roma, asegúrate que son Roma, si no vas a volver otra vez. Muchas veces tuve que volver otra vez. Y luego me daban el garrafón de 5 galones y tenía que ir en bicicleta a traer los jitomates Roma, el cilantro y el agua. A mi hermano crece, tiene sus 20 años. Y dicen, oye, ¿por qué no mandamos aquí a mi hermano? No, ¿cómo se atreven? ¿Por qué? Déjenlo. Yo voy. Dije, ¿de dónde salió? Y yo no lo tengo ni un celo a mi hermano. Yo lo amo, yo quiero a mi hermano. Yo sé lo que a mí me hicieron, me ayudó mucho. Papá me soltó a los 16 años a trabajar. Algunos tienen 40 y no pueden trabajar todavía. Me ayudó mucho la responsabilidad que mi papá me impuso. No fue duro, fue riguroso, fue estricto y me dijo esto y aquello y espero esto de ti. Me dijo, espero que te gradúes de la high school, espero que estudies, espero que haz algo con tu vida. Y él fue el que me motivó. Pero a veces veo que cuando ya son tercer hijo, cuarto, ¿qué llamas acá? Ahí 27 años y está levantando el becerro a las 11. Dijo, yo a los 27 años ya tenía 3 hijos, estaba pastoreando, asistente. Vendía una generación de muchachos irresponsables, más preocupados porque dejaron prendido su videojuego. Todavía tienen juguetes. En mi casa hay juguetes, pero de mis hijas.
¿Por qué le digo esto? Eso no trata de favoritismo. Si usted le está favoreciendo a su hijo, bueno, entonces sí, le está dando más oportunidades, que fue muy duro. Aprendimos a echar a perder con el más grande. No, mi querido hermano. Usted tiene que analizar si su reacción es espiritual. Ahora sí cambió nuestro hogar, porque ahora mi padre crió un hijo en un hogar cristiano. Nosotros pues, ya llegamos un poco más grandecitos. Tenía 8 años, yo sé que aún era un niño pequeño. Y nuestro hogar cambió bastante, fue diferente. Mi hermano, digo casi mi hijo porque casi es mi hijo, mi hermano. Él no creció en un hogar donde vimos cosas que yo vi. Por un lado es una gran bendición. Y le estoy diciendo, mis padres, yo no siento que hubo un favoritismo hasta el día de hoy. Todo el mundo piensa que yo soy el favorito. A lo mejor sí. Muestra siempre alabar siempre a un hijo, mientras que ignoran al otro. Los hijos entonces se están comparando constantemente. Y esto después lo llevan después de casarse. Que mi hermano tiene mejor trabajo que yo, que mi hermano tiene una casa, yo no, que mi hermano está. En vez de alegrarse y gozarse que Dios está bendiciendo a su hermano o a su hermana, todo eso quizás viene de esa raíz de querer agradar a su padre por el favoritismo, por dar preferencia a uno más que a otro. Yo podía ver la diferencia. Si usted me hubiera conocido a mí y a mi hermano cuando éramos jóvenes, yo siempre escuchaba de gente, no, tremendo Jorge, tremendo. Hermano, tuvo un buen testimonio, estaba bien firme. Tenía 12, 13 años, serio. Y luego me miraban a mí. ¿Por qué no eres como tu hermano? Así me decían, hermanos en la iglesia. Imagínense que alguien vaya y le diga a Joel, ¿por qué no eres como Joana? Qué feo, ¿no? ¿Te gustaría, hermano? Me lo decían, hermano. Hermana, mira qué hijos tan bien. Luego, Mateo, ¿qué no eres como Elías? Hermano, ¿usted prefiere a uno más que otro? Los hermanos se están mirando. Hermano, ¿tú prefieres a uno más que tus hijos? ¿Corte parejo? ¿Bendición pareja? Bendición pareja. Santiago 2:9 nos enseña a no hacer acepción de personas. Es pecado hacer acepción, tener favoritos. Tratar a una persona con parcialidad contradice el carácter justo de Dios. En la familia, la justicia, en el trato, es una forma de reflejar la santidad de Dios. Disciplinamos igual, amamos igual, bendecimos igual, recompensamos igual. He aprendido eso, por eso cuando le compro algo a mi hija, le tengo que comprar a todas mis hijas. Oren por mí. Un padre justo busca comprender las diferencias entre sus hijos, no compararlos. ¿Tienes hermanos, hermano? ¿Tienes un hermano? ¿Cuántos tienes? ¿Y son iguales ustedes dos? Igual en su personalidad, en sus gustos. No, diferentes gustos. ¿Sí te portas bien? ¿Sí te portabas mejor que tu hermano? Sí le creo. Porque aquí está. Y una hermana, ¿verdad? ¿Tú siempre te llevabas bien con ella o no? No. Hasta la fecha, ¿no? ¿O sí? Y este hermano tiene una hermana. ¿La qué le dices? ¿Eres diferente que tu hermana? ¿Este hermano Jorge es diferente que sus hermanos? ¿Y sus hijos son diferentes? Todos, ¿verdad? Yo no sé cómo nos pasó a nosotras, pero nosotros tenemos 7 hijas y no se parecen, ni una. A veces 2 que tienen la misma cara, y pero mis hijas no tienen ni un parecido y todas tienen una personalidad completamente diferente.
Ellas saben quién es, pero hay algunas que son más emocionales, que nada más les digo, ¿qué pasó? Y empiezan a llorar. Hay algunas que aguantan un poquito más de bromita, así, otras me dicen que después de años que le dije ese nombre, nunca me ha gustado ese nombre. Desde que te asiste te lo di, no me gusta ese apodo. Son diferentes. Tengo algunas que me puedo levantarlas a las 5, nomás toco su cama, digo, vámonos. Y se levantan, se ponen, no cuestionan, ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos a matar? Ahí vienen. Pero otra, la levantamos temprano para la iglesia el domingo y ya tiene una mala cara. Todo el tiempo anda de mal humor. Son diferentes. No podemos comparar. ¿Por qué no eres como tu hermana? No, nunca. Nunca use esas palabras. Note que dice Proverbios 18, 19, porque mire, un padre justo busca comprender a sus hijos. Recuerde que la igualdad no significa tratar a todos igual, sino tratar a cada uno con el mismo valor. Todos son valiosos, todos son importantes, pero sí algunos necesitan un diferente trato por su personalidad. Cuando mi hija Keren nació, era pues la niña consentida nuestra. Yo decía en mi corazón, ¿cómo voy a amar a otra niña? Esta niña nada más era como un títere. ¿Cómo te llamas? Keren, tócate la nariz. Hacía todo lo que yo le decía. Y nos levamos y mi esposo y yo la columpiábamos. Y yo amo a mis hijas. Yo dije, ¿cuándo voy a amar? Y a que me aparece la Lidia. Y sentí, yo no prefiero a Keren más que a otra. Mi Lidia con unos ojonones así que tenía. Me decía, Daddy, no hombre, mi corazón se derrite. ¿Me das chocolate? Decía Keren, no, váyase para allá, no hay chocolate. Y ahí está Lidia con los ojos. Y luego así le hacía, Daddy. No hombre, mi hermano, me decía, cálmate. Llevaba a Keren a que me acompañara a traer pizza. Compramos pizza cada jueves por Little Caesars. Y mi hija Keren miró una vez a Exploradora. Y siempre que yo me enseñaba un mapa, aquí está el mapa para ir a la pizza. Y todo el camino, una cotorra, hermana, pero cotorra. No dejaba de hablar. De arriba para abajo, y yo, Ahora le toca a Lidia. Estoy manejando, silencio. ¿Dónde está Lidia? Ahí está. Sonriendo, pero bien calladita. Empecé a aprender que son muy diferentes. En una Navidad le dije, ¿qué quieres para Navidad? Una me dijo, quiero una aspiradora. Dije, esta va a limpiar la casa jugando. Yo le dije a la otra, ¿y tú qué quieres? Make-up. Maquillaje. ¿Por qué quieres maquillaje? Quiero maquillaje. Me asustó. Son muy diferentes. Pero todas son igual de valiosas. Todas son importantes. Todas debemos darle el mismo tiempo, amor. Alguien me dijo una vez, ¿cómo pasas tiempo con todas ellas? Todos los días me las llevo a caminar, paso tiempo con ellas. Sentamos y juntos, tenemos juntas ellas, ¿ya? Y yo acá. Borra eso, hermano, deja después, ¿o qué? Juntos salimos y pasamos tiempo, platicamos. Voy a ser sincero, yo creo que yo puedo ser mejor. Usted también. Podría mejorar su tiempo con sus hijos. Pero si es posible, si tiene más de uno, pues puede pasar tiempo juntos. Puede llevárselos solos. Imagínense ir a McDonald's de una familia de 7. No, nos vamos a la bancarrota, mi hermano. Entonces tiene que llevarle uno nada más. Lo despiertas en la mañana. Vete. Cuando regresa a los demás, ¿dónde fuiste? Huelo papas. Pastor Samuel tiene la costumbre, siempre que viene, dice, les invito a la Michoacana. Tenemos aquí una nevería y la primera vez que vino me dijo, yo te invito, y llevaba un billete de 20.
Cuando miró que le estaban cobrando casi $120 por mi familia nada más, me miró y me dijo, ¿tú gastas todo eso? No, hijo, yo no gasto eso, no vengo aquí. Compro una cubeta de $5 allá en Steiner Brothers. Pero gracias por invitar. Cuando se ofende un hijo, cierra su corazón. Mire Proverbios 18-19. Y este es para todo, pero estamos aplicando a los hijos. El hermano ofendido, el hijo ofendido, podemos aplicarlo, es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Sí ve? La ciudad fuerte se refiere a aquello que está bien cerrado. Cuando hermanos se pelean y a veces se ofenden, se cierra la comunicación. Es difícil penetrar y poder restablecer la amistad y la confianza. Esto aplica también a un hijo. Cuando se siente rechazado o menospreciado, entonces se encierra completamente. Muchos hijos adultos ya no comparten su vida con sus padres porque en su niñez se sintieron ignorados, comparados injustamente. El padre debe pedir perdón si es que ha mostrado preferencia. La humildad puede derribar esas murallas y decirse, hijo, perdóname. Perdóname porque te traté injustamente. Los problemas del corazón del padre, la amargura, la dureza, el favoritismo son enemigos silenciosos que pueden destruir el alma de un hijo más rápido que cualquier influencia externa. Si el corazón del padre se sana, el hogar puede sanar. Un hijo no necesita un padre perfecto, pero un padre humilde, sensible y guiado por el Espíritu de Dios. Vamos a cometer errores, pero tenemos que pedir perdón inmediatamente y ser humildes y reconocer, he fallado. No queremos fallar y no queremos pecar, pero lo vamos a hacer. Entonces cuando lo hagamos, hay que reconocerlo. Noté que hoy aprendimos problemas que provienen del corazón de los padres, resentimiento y amargura, dureza y favoritismo. La próxima semana hablaremos un poco de problemas que destruyen el vínculo familiar. Es que pido que me acompañe en oración para terminar este mensaje. Padre Santo, perdónanos, Padre, por faltarte, por fallar, Señor, en ser los padres que a veces nuestros hijos necesitan. No hay duda que podemos mejorar, en darles más tiempo, prestarles más atención, en perdonar, Señor, en reconocer que nuestra amargura afecta nuestro hogar y nuestra familia. Cuando fallamos nosotros, Señor, en vez de reconocer nuestra maldad, nuestro pecado con humildad, a veces nos endurecemos más. Perdónanos, Padre, si es que hemos sido duros, hemos tratado a nuestros hijos sin compasión, hemos mostrado enojo, ira. Quizás algunos hasta hemos sido imparciales. Perdónanos, Padre. Te suplico que nos ayudes a ser los padres que nuestros hijos necesitan. No perfectos, pero sí humildes, guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio,
no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.